Para comenzar, podemos decir el tema que abordaremos en esta actividad integradora. Hablaremos sobre todo lo que gira en base al gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Nuestro objetivo es repasar todo lo aprendido durante las clases y asimismo exponer información de gran importancia en la historia de nuestro país, para darle la importancia que merece y entender cómo afectó y ayudó a llegar a conformar todo aquello que conocemos hoy. Nuestro trabajo se divide en diversas partes, desde la forma de gobierno que tuvo este imperio, sus principales características, la caída de este mismo, los sucesos posteriores, incluyendo la República restaurada y en qué consiste, y asimismo su importancia, para lograr finalizar al llegar a la época del Porfiriato, exponiendo todas sus características, formas de ejercer el poder y diversas instituciones creadas durante esa era y cómo funcionaron en esta época. El proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México se denominó como el Segundo Imperio Mexicano, que consistía en la creación de un gobierno monárquico similar al sistema europeo, con Maximiliano de Habsburgo como emperador de México y su esposa Carlota como la emperatriz. El proyecto buscaba establecer un gobierno autónomo en México bajo la protección de las potencias europeas, especialmente Francia, que había intervenido militarmente en el país para apoyar la instalación de Maximiliano. Se pretendía consolidar un gobierno estable y moderno que pudiera impulsar el desarrollo y la modernización de México. Sin embargo, el Segundo Imperio Mexicano enfrentó numerosas dificultades. La figura de Maximiliano no fue ampliamente aceptada por la población mexicana, que aún mantenía un fuerte sentimiento nacionalista y republicano, además de que el imperio enfrentaba oposición armada por parte de fuerzas republicanas y guerrilleras que buscaban la restauración de la república. Maximiliano resultó de tendencias liberales y progresistas, por lo que muchas de sus reformas no recibieron el apoyo de las facciones conservadoras. Conservó algunas de las leyes de reforma, como la desamortización de los bienes eclesiásticos, entregó miembros del Partido Liberal a su gabinete y de igual forma inicialmente fue apoyado por la clase conservadora de México. Sin embargo, ejemplos como los anteriores hicieron que lo abandonaran. Cuando el ejército republicano de Oriente, encabezado por el general Porfirio Díaz, tomó la ciudad de Puebla, defendida por los partidarios del emperador Maximiliano, empezó una larga guerra. Los altos costos por mantener un ejército invasor del otro lado del Atlántico y las circunstancias políticas del viejo continente obligaron al emperador de los franceses, Napoleón III, a retirar a su ejército a fines de 1866, dejando a Maximiliano solo acompañado de sus pocas tropas. Esto lo llevó en picada. Poco a poco, con gran esfuerzo y agotando al enemigo con la pertinaz resistencia, los republicanos lograron revertir las circunstancias. Entonces los numerosos guerrilleros nacionales y las dispersas fuerzas militares republicanas se unieron en 4 grandes cuerpos de ejércitos: el del norte, encabezado por Mariano Escobedo; el del centro, del general Vicente Guerrero Palacio; el de occidente, que mandaba don Ramón Corona; y el de oriente, puesto a las órdenes del mismísimo Porfirio Díaz. De esta manera comenzaron a recuperar palmo a palmo el territorio perdido, y dejaron de ser perseguidos para convertirse en perseguidores. República restaurada, definición e importancia de este suceso. Un mes después de que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo en Querétaro, marcó el derrumbe del Segundo Imperio y por fin la derrota de los conservadores. Con ello comenzó una nueva etapa para la República. Por eso se le conoce a este periodo como la República restaurada, porque después de pasar 5 años en guerra, huyendo de aquí para allá por todo el norte del país, resistiendo contra un príncipe europeo por la autoridad de la nación, el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez pudo retomar el control de todo el país. Por eso a esta etapa de nuestra historia también se le ha llegado a llamar el triunfo de la República. La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores puso fin a la disputa entre los distintos modelos políticos que buscaron implantar los bandos en guerra, como son monarquía y república, centralismo y federalismo, y conservadurismo y liberalismo. El triunfo de los liberales sentó las bases del Estado republicano, federal y laico, por lo cual a lo largo de toda la República restaurada, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo tuvieron que enfrentarse constantemente con levantamientos militares en distintas partes del país, y Porfirio Díaz, que era uno de los líderes de esos levantamientos. La educación fue el tema central para los gobiernos de la República restaurada. Después de
de la Constitución de 1857 se haya encargado de restablecer que la educación será laica, o sea, independientemente de cualquier religión. Durante la República restaurada se trató de lograr que la educación también llegara a ser gratuita y obligatoria. Fue en esta época que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y una multitud más de institutos y escuelas primarias que poco a poco se encargaron de ir educando a la población de México. Características principales del porfiriato. Ámbito económico. Una medida importantísima que se tomó en esta época para resolver la crisis económica fue la construcción del ferrocarril. Uno de los problemas más graves de nuestro país a lo largo de ese siglo eran las grandes distancias que separaban todo y las pésimas condiciones de los caminos. Pues precisamente por esto, el ferrocarril se construyó para apoyar el comercio, agilizando las rutas y conectando ciudades y pueblos que hasta entonces habían estado completamente aislados. Ámbito social. La sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales, de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. La aristocracia semifeudal, también llamada alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas criollos y los extranjeros. A pesar del éxito económico de México durante el porfiriato, sus consecuencias sociales fueron negativas. El ingreso real per cápita era muy bajo y los niveles de desempleo aumentaron debido a la mecanización. El capital estaba repartido en pocas manos, los cuales eran especialmente inversores locales y extranjeros. Ámbitos culturales. Las nuevas corrientes del realismo y el modernismo estuvieron representadas con la producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Manuel Acuña y Rafael Delgado. También destaca que la historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio y Justo Sierra Méndez. Con el propósito de contrarrestar la educación positivista, fue creado el Ateneo de la Juventud por intelectuales como Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Y por último, que la publicación de la Revista Azul y la Revista Moderna, donde se mostraban los excesos de romanticismo y el culto a la forma, reunieron a los grandes valores de las letras, Manuel Gutiérrez, Nájera y Luis G. Urbina. Ámbito educativo. Se caracterizó por la extensión de la educación a las clases más pobres y el vigor de una vida cultural incentivada en su mayor parte por la inversión del gobierno en las escuelas, teatros, asociaciones artísticas y científicas, museos, etc. Durante este periodo destaca el secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra Méndez, desde 1905 hasta 1911. Historiador, maestro y poeta. Defendió desde un principio la independencia administrativa de la educación pública, como motor fundamental del cambio en la nación. Gracias a las reformas educativas del porfiriato disminuyeron notablemente el nivel de analfabetismo de la población mexicana. Ámbito científico. Durante el porfiriato, las vías férreas se extendieron por una gran parte del país y hasta la frontera norte. Crecieron las líneas del telégrafo y se establecieron las primeras líneas de teléfono. Además, se introdujeron las primeras tranvías eléctricas y también para el régimen de Porfirio Díaz entregar concesiones de vías férreas, fábricas y otras industrias a extranjeros hacia las potencias aceptaron, para que las potencias pudieran aceptar mejor al gobierno. Y de esta forma, ninguno de esos países amenazaba con invadir a México porque afectaría las inversiones de los demás. Durante el porfiriato se crearon varias instituciones en diferentes ámbitos. A continuación mencionaré 2 instituciones creadas en cada uno de los ámbitos económico, social, ciencia y tecnología y explicaré la función de cada una de ellas. Ámbito económico. Banco Nacional de México. Fue fundado en 1884 y tuvo un papel fundamental en el desarrollo económico del país durante el porfiriato. Su función principal era emitir billetes y regular la circulación monetaria. Comisión Nacional de Irrigación. Esta institución fue creada en 1889 y se encargaba de desarrollar proyectos de irrigación para mejorar la producción agrícola en el país. Su objetivo era aumentar la productividad y modernizar el sector agrícola. Ámbito social. Institución Médico Nacional. Fundado en 1888, esta institución tiene como objetivo promover la investigación médica y mejorar la salud pública en México. Fue un importante centro de investigación y formación de profesionales de la salud durante el porfiriato. Escuela Nacional de Agricultura. Fue creada en 1888. Esta institución tenía como objetivo formar profesionales en el campo de
agricultura y promover técnicas modernas de cultivo. Contribuyó al desarrollo del sector agrícola y a la modernización de las prácticas agrícolas en el país. Ámbito de ciencia y tecnología. Instituto Geológico. Fundado en 1891, este instituto se dedicaba al estudio y la investigación geológica en México. Su función era realizar estudios sobre los recursos naturales del país como minerales y petróleo y contribuir al desarrollo de la industria extractiva. Sociedad Mexicana en Geografía y Estadística. Aunque fue creada antes del Porfiriato, durante la época recibió un impulso financiero para tener un mayor impacto en la vida social y producción del conocimiento. Esta institución se dedicaba al estudio y la investigación de los campos de la geografía y la estadística y contribuyó al avance científico en México. Es importante destacar que estas instituciones fueron creadas durante el Porfiriato y desempeñaron un papel significativo en el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país en ese periodo. Durante la primera etapa del mandato de Porfirio Díaz, que abarcó desde 1876 hasta aproximadamente 1884, ejerció un fuerte control político en México a través de diversas medidas y estrategias. Una de las principales formas del control político fue la consolidación del poder presidencial, ya que Díaz se mantuvo en el cargo durante este periodo de manera continuada, sin alternación ni elecciones libres y justas. Para asegurar su permanencia en el poder, utilizó el ejército y la represión política para neutralizar a sus opositores y mantener el control sobre el país. Díaz también centró su gobierno en la estabilidad y el orden, promoviendo políticas de modernización y desarrollo económico. Para así lograr esto, estableció un régimen autoritario en el que las decisiones eran tomadas en una gran medida por él y su círculo cercano, sin contar con una amplia participación ciudadana o con una división efectiva de poderes. Recapitulando, las políticas públicas liberales de Maximiliano de Habsburgo incluyeron la abolición de la esclavitud, el fomento de la educación pública, la promoción de la libertad de prensa, la implementación de reformas agrarias para redistribuir tierras y la promoción de la inversión extranjera para estimular la economía. Durante el Porfiriato se implementaron políticas que contribuyeron al desarrollo económico de México, como la atracción de inversión extranjera, la modernización de la infraestructura, la promoción del crecimiento industrial, la estabilización monetaria y la expansión de la red telegráfica. A pesar del crecimiento económico durante el Porfiriato, este no se tradujo completamente en un desarrollo social equitativo. Si bien hubo avances en infraestructura y algunos sectores económicos, hubo una brecha significativa en términos de desigualdad social, acceso a la educación y derechos laborales, lo que limitó el impacto positivo del crecimiento en la sociedad mexicana en su conjunto.